Escucha usted. Hoy mismo. Por PAB 550. Hoy mismo. A las 7:35 regresamos a Hoy Mismo y ya tenemos en línea telefónica a la licenciada Amarilis Pagán Jiménez. Licenciada, buenos días, bienvenida a PAB. Muy buenos días, Alfonso. Un abrazo para ti y para todas las personas que nos están escuchando. ¿Gallo no anda por ahí? Pues hoy Gallo no está porque no estoy en la casa. Ah, ok. Bueno, vamos a la agenda para la mañana de hoy. Morir sin darse cuenta, la mansedumbre aprendida y la falta de autoestima colectiva. Y le confieso que estaba buscando otra vez el significado de mansedumbre, ¿no? Aquí con inteligencia artificial. Y hay un comentario muy curioso que dice, a menudo malentendida como debilidad, en realidad un firme autocontrol y una respuesta humilde y serena, frecuentemente descrita como fuerza bajo control. Yo lo he buscado también, pero en este contexto a mí me parece importante hablar de mansedumbre desde la acepción común que se ve en nuestro país, que es la mansedumbre del cordero arrodillado en la Biblia, de nuestro escudo, y la mansedumbre con la que la gente espera que reaccionen quienes están siendo golpeados y están siendo atacados y violentados y sumidos en la más terrible de las pobrezas, que es la pobreza de espíritu, que es lo que está pasando en nuestro país en este momento. Sí. Se espera que nos contengamos. Es como cuando tú estás en una línea de piquete y el policía te da empujón y la gente cree que tú tienes que responder con mansedumbre. Autocontrol, sí, bueno, autocontrol, pero la realidad es que en un contexto donde hay tanta violencia por parte del Estado a todos los niveles, ya esto no es un asunto de ser estoico y recibir los golpes y todo lo que está pasando desde una postura en la que no hay movimiento. Sí, pero le planteo, ¿es mansedumbre o en el boxeo hay un término que se llama en inglés punch drunk? Que es que a uno le han dado tantos y tantos golpes que pues lo único que puede hacer es seguir de pie y esperarle que toquen la campana. Sí, acuérdate que en política en los últimos años se ha hablado de eso también, ¿verdad? La estrategia del shock, de darte tanto golpe que tú no sepas cómo responder políticamente y socialmente a todo lo que está ocurriendo. Y es algo que tenemos que hablar, pero que a la misma vez, por lo que yo quería hablar de este tema hoy, es porque, mira, Alfonso, la verdad es que yo veo las noticias y veo la manera en que los medios de comunicación manejan la información. Me muevo en lugares en los que hay gente atravesando situaciones de dolor o situaciones de pérdidas grandes y veo cómo todo se resuelve con resignación y un amén y esto no puede cambiar. Y entonces ya una llega a un punto en que una dice, caramba, pero ¿cuánto más puede aguantar la gente? Y te voy a dar ejemplos concretos. Ay, bonito, porque parece que mi pueblo es el epicentro de todas las cosas que hay que comentar en este país. Pasan cosas que llegan hasta las noticias cuando no deberían ni llegar allá. Hace varias semanas, yo no sé si tú recuerdas, hubo en redes sociales un revuelo porque supuestamente había un señor anciano en una casa con hambre y la casa en condiciones infrahumanas. Yo no sé si esa noticia tú la viste. Como ese señor, Ajá. En Puerto Rico hay miles de viejos y viejas viviendo en esas condiciones. Miles. ¿Cómo lo resolvió la gente? Y no estoy diciendo que lo hayan hecho mal, pero ojo, hay que esperar lo que voy a decir más adelante. La gente resolvió poniendo un post en redes sociales, se fue viral, apareció un landscaper, apareció una iglesia y de momento estaban toda esa gente en la casa de ese señor botando basura, sacando cosas, trayéndole comida, cosas nuevas, las estivas de agua para beber, etcétera. Fue una respuesta, pero no fue una respuesta ni organizada ni pensada desde lo estructural. Es más, y aquí es donde está mi crítica, en nuestro país a la gente le encanta ser el héroe o la heroína del viejo que está pasando hambre, o de la mamá que no tiene nada en la casa, o del niño que está mal vestido en la escuela, o de los que no tienen juguetes, pero no lo hacen desde un pensamiento político, lo hacen desde un pensamiento centrado en ego y en el tratar de decir yo soy el héroe o la heroína de esta situación. ¿Y qué hacen los medios de comunicación? Recogen la historia, llevan al héroe o la heroína al canal de televisión, alaban la iniciativa,
le aplauden y con eso le acaban de poner encima la lápida a la posibilidad política de una situación que es la punta del iceberg y que ameritaría no que un landscaper vaya a limpiar la casa o que una iglesia vaya con una camiseta que por detrás dice vamos a orar, sino lo que ameritaría es que la gente se organice y vaya y resuelva la inmediatez, porque hay que resolverla. Eso hacíamos en Matria, resolvíamos la inmediatez, pero entonces después tú tienes que ir a la estructura y tienes que ir al gobierno y reclamarle que haga su trabajo. Ese chisme que hay con la secretaria de la familia, que es la que se supone que está a cargo de las personas viejas, es una distracción, de la misma manera que es una distracción este tipo de actividad recogida por los medios de comunicación sin ningún tipo de análisis ulterior, porque tú no ves tampoco que el medio de comunicación traiga un experto o una experta a hablar sobre la situación de los viejos en el país, sobre las estadísticas, sobre la falta de acceso a servicios de salud, sobre la falta de transporte colectivo que les permita montarse en un vehículo y hacer sus gestiones, sobre el cierre de oficinas regionales. En los pueblos ya no hay oficinas de acueducto, ni de energía eléctrica, ni de muchísimas otras cosas que antes existían y que permitía a la gente hacer gestiones en sus pueblos. No se habla de la falta del acceso a la justicia. Todas esas cosas están presentes en casos como el de este hombre que se llama Edwin. Y sin embargo, la noticia se concentró en las cajas de agua, la limpieza y la comida que llevaron a esa casa. No se tocó todo lo demás. Bueno, es si miramos individualizar la crisis. Individualizar la crisis y están con el dichoso ahí bendito de este pueblo. Que pasa lo que pasa y se para un pastor, una pastora, un sacerdote y dice 3 cosas sobre resignación y la voluntad del Señor y la gente dice amén. Y oye, yo puedo respetar las creencias religiosas de la gente, pero cuando esas creencias religiosas son utilizadas para poner a la gente en una posición de indefensión y resignación y sirven para poner a la gente en una posición de desconexión con la necesidad de las acciones colectivas, eso ya es criminal. Eso ya es criminal. Porque el amén significa que esa persona después que dijo amén se fue a su casa posiblemente a pasar 20 precariedades más. Correcto. Entonces, si miramos otros ejemplos de cosas que están pasando en nuestro país, yo hice el ejercicio de pasar así por encima por los periódicos también locales. Tú te encuentras noticias como la primera plana del vocero donde decía que los municipios optan por la tecnología para prevenir el crimen. Y cuando tú lees la noticia, no están previniendo el crimen, porque la tecnología a la que están recurriendo es a cámaras de vigilancia. Los residenciales están recurriendo a un sistema de shot spotter, que es un sistema de tecnología para identificar tiradores. Eso es prevención. No, porque le siguen dando la vuelta, utilizan el miedo, como hemos dicho consistentemente en este segmento, y en vez de dicen prevención con la boca, pero de lo que te están hablando realmente es de represión y control social y desprecio a la vida, porque es déjalos que se maten y yo lo grabo y después busco el asesino. Y miramos otras noticias y ves un hospital que está declarándose en quiebra por segunda vez. Y la otra noticia, están abriendo un nuevo casino en el Viejo San Juan. Sí. Y la gente entretenida, resignada. Pues mira, el hospital se declaró en quiebra, aquí en la zona central. Tú oyes a todo el mundo hablando mal de los hospitales que tenemos en la zona central, de cómo dejan morir la gente, de los errores que cometen, de la falta de acceso a médico, porque llamas a pedir una cita y son 7, 8 meses, 1 año para llegar a la cita. Pero amén, es la voluntad del Señor. No, mira que ahora está fulana de tal en los medios de comunicación en la casa de los famosos y volvió a entrar por segunda vez. Todo el mundo con la camiseta de ella la primera vez, la famosa Maripili. Y así pasa con distintos temas. Y dentro de todo eso, yo creo que es como morirnos sin darnos cuenta, porque nos tienen tan entretenidos y tan entretenidas que es como si fuéramos las ovejas abriéndole la puerta del establo al lobo y creerle cuando nos dice que lo que viene es a janguear un ratito con nosotras y con nosotros y después verlo comiéndose las demás ovejas y decir, ay, debe ser que yo estoy viendo mal. Eso no es lo que está pasando.
Y a la oveja que se queja le dicen comunista. Porque así nos vemos. ¿Verdad? Así mismo está en la Universidad de Puerto Rico en este momento. Correcto. Los estudiantes defendiendo los portones de la universidad y la Sayira Jordán en un media tour mintiendo. Y los periodistas recibiendo toda la información que ella da sin cuestionarla. Es más, afirmando, como si ella tuviera razón en lo que está diciendo. No vemos a los estudiantes en esos espacios. No estamos viendo profesores y profesoras en esos espacios. No estamos viendo personal de la universidad ni gente de la sociedad civil que debería estar siendo portavoz de la Universidad de Puerto Rico, porque la universidad es la que mueve al país. Pero tenemos a Sayira con el pañuelito en el cuello, sonriéndose, la más buena gente, mintiendo, Y con el amenazando con quitarle. y con el discurso ese de que los derechos suyos terminan donde los míos comienzan. Eso más individualista no puede ser, Sí. ¿verdad? Porque se invisibiliza el colectivo. Fomentando con un discurso muy, yo no puedo decir que ella sea una persona inteligente, porque esa impresión me da, es lista, que no es lo mismo que ser inteligente, ¿verdad? Fomentando con su discurso la idea de que los estudiantes están siendo irracionales, que es una pataleta, que ella está dando el máximo, que la universidad incluso ha mejorado, y a la misma vez metiendo miedo, que las becas se pueden ir. Ella no tiene que informarle al Departamento de Educación si hay huelga o no hay huelga, para que ellos tomen decisiones a beca PEL. Ella lo está haciendo para que la beca se detenga y para asustar a los estudiantes. Esa noticia de que 1.147 estudiantes decidieron declinar la carta de aceptación a la Universidad de Puerto Rico y tratar de vincular eso a la huelga estudiantil. Eso es mentir también, eso es algo que pasa todos los años. Hay una persona en redes sociales que lo explica al dedillo y lo dice. Hay gente que solicita varias universidades y al final pues escoge una de las tantas que le aceptaron. Por supuesto que siempre va a haber estudiantes que van a declinar de entrada a una universidad donde fue aceptada. Eso no tiene que ver con la huelga y el número ni siquiera es significativo en comparación con años anteriores. Pero ella se sienta frente a los periodistas y lo dice: pelotadura, Alexandra Lúgaro, Lenin, toda esa gente le han comido el cuento a Sayira Jordán, los distintos espacios en los que se ha sentado. O le comen el cuento o piensan como ella. A mí no se me olvida que Alexandra Lúgaro en 2016, cuando era candidata a la gobernación, llegó a hablar del cierre de recintos. Así que ella será producto UPR, pero es producto también del neoliberalismo en este país. Disfrazado de gente con mente abierta o criticante al gobierno, pero con la misma avaricia y el mismo afán de ganar adeptos solamente para tener también recursos económicos propios. Así que, Alfonso, o sea, hoy que me parecía importante hablar de esto, porque la gente cada vez que aparece una noticia, pues se escandaliza y es como una ira momentánea. Lo vemos en las redes sociales. Ahora mismo asesinaron a una trabajadora social. Otro feminicidio. El hombre la mató frente a los 3 hijos y se suicidó. Y precisamente en estos días han estado saliendo reportajes en El Nuevo Día sobre la violencia en contra de las mujeres y lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho. ¿Tú has notado que ya yo no estoy hablando tanto de ese tema? Sí. Porque sí. Yo tendría que poner una grabación mía de 5 años atrás y darle replay. Porque ya no hay más nada que decir. Aquí lo que había que decir era que el gobierno ha fallado en trabajar con las estructuras que fomentan el pensamiento machista y no lo han hecho porque el pensamiento machista beneficia también al capital. Y aquí la gente no hace esa vinculación. Más mujeres pobres, más mujeres que son fáciles de controlar y que están en las casas haciendo trabajo gratuito que sostiene al Estado. Más mujeres en precariedad, más mujeres que van a aceptar las porquerías de trabajo que se crean en este país a tiempo parcial, sin beneficios marginales, sin licencia, sin nada. Más mujeres pobres y en violencia, más mujeres que están disponibles para hacer trabajo que nadie más quiere hacer y ser las esclavas de otra gente. De eso es de lo que estamos hablando. Entonces, la violencia hacia las mujeres no va a terminar si las medidas siguen siendo del sistema de justicia y punitiva. Si no se habla de desarrollo económico, si no se habla del derecho a la vivienda, del derecho a la salud, del derecho a la educación, del derecho a la alimentación, del derecho a la energía eléctrica, al agua potable, a comunidades seguras, si no se habla de esas cosas,
en este país vamos a seguir viendo las mujeres asesinadas, los viejos hambrientos, los estudiantes en los portones de la universidad y los provocadores que entre medio van a los distintos espacios a crear controversias innecesarias, solamente para desviar la atención. Y aquí, mejores provocadores que son expertos en la materia, sabemos que son Tomás Rivera Chatz, Jennifer González y Johnny Méndez, que siempre a la gente se le olvida mencionarlo, pero es igual que ellos dos. Es un poco más estratégico quizás, un poquito más por debajo del radar, pero es un hombre sumamente violento, también en su forma de manejar las cosas. Bueno, y es que también hay una expectativa de que tienen que ser violentos para supuestamente ser más eficaces. Y eso tiene mucho que ver inclusive con nuestra situación colonial, ¿verdad? Que es la otra parte, que aquí hay gente que no quiere que se hable de la colonia, porque rápido te vienen a decir que te vayas con Maduro, ahora se va a irte con Maduro allá, A Nueva a York. donde lo tienen, o irte a Cuba, o irte a yo no sé dónde, pero mira, en Puerto Rico la situación colonial ha moldeado la personalidad de la gente. Yo creo que quien se ha leído el retrato del colonizado, aunque es un libro viejísimo ya, que alguien dice, pues ¿para qué uno va a mirar un libro tan viejo si se han escrito cosas nuevas? Pero es que hay veces que un libro o una persona dice las cosas de tal manera que trasciende el tiempo. Entonces, en el retrato del colonizado, nos describen como país las reacciones que tenemos, ese asunto de que pensamos que Estados Unidos nos tiene que salvar, ese asunto de que si tú criticas a Estados Unidos eres un mal agradecido, el tema de presumir que todo el mundo aquí tiene algo de pillo, de corrupto, y se borra las cosas buenas que tienen nuestras comunidades, y las cosas buenas se convierten o se reencuadran para que parezcan malas. Por ejemplo, la huelga de los estudiantes, eso es bueno. Están defendiendo la Universidad del Estado, la que da tantos servicios a nuestro país, la que permite movilidad social, pero de momento son los malos, los reencuadran, son unos malagradecidos. Nada que está en riesgo, todo ese discurso empieza a sumarse ahí. También la cosa esta de la pereza, de insistir en que somos un pueblo vago. Alfonso, mira, cuando uno los fines de semana da una vuelta por ahí, y si una sale bien temprano porque va a una gestión, yo he salido fines de semana a veces temprano, 6 de la mañana de casa porque voy a alguna brigada o algo. Tú ves gente bien temprano en la mañana ya montando sus chinchocitos a la orilla de la carretera para venderle lo que tengan. Es que nuestro país no es de gente vaga, nuestro país es de gente que ha tenido que aprender a sobrevivir en un sistema donde no te permiten desarrollarte. Pero el discurso de la pereza se fomenta porque es la excusa perfecta para aplastar los movimientos sociales que se van formando, y es la excusa perfecta también para separarnos. Aquí todavía hay gente que tiene terror a la gente de los residenciales, no quieren poner un pie en un residencial o en una barriada. Óyeme, esa gente están decidiendo elecciones en nuestro país. Y esa gente los tienen con el amén en la boca todo el tiempo. Y a esa gente sí que les han aplicado la mano dura del sistema colonial, tanto en términos de violencia, invasión de los espacios con fuerzas policíacas y asesinatos, como también en términos de la privación de todos sus derechos, sin que lo sepan. Pues si no trabajamos con la gente que está en esos espacios y seguimos desde acá en la visión esa de me sigo muriendo sin darme cuenta, o si me doy cuenta me quejo un poquito, pero no demasiado para no caer mal y no incomodar, pues nos van a dejar sin país. Sí, y el paso es bastante acelerado. Ahora en los recientes años, pues no sé si es que uno está más atento a las cosas o si los años nos dan una perspectiva diferente, pero yo veo que va mucho más rápido la destrucción del país. Es como si hubieran pisado un acelerador. Sí. Sí, y yo creo que no es una percepción, yo creo que es real, Alfonso, porque yo a veces me pongo a revisar columnas que yo escribí, que yo estoy escribiendo columnas para algunos periódicos y en mi blog desde el 2006. Antes ya escribía, pero en el 2006 como que lo formalicé. Y hay columnas que a veces yo las repaso y yo digo, la debería republicar ahora, porque en aquel momento ya una veía por dónde iba la cosa. Y claro, pues, cuando tú dices las cosas antes de tiempo, la gente no te lo cree, ¿verdad? Piensan que uno está exagerando.
Pero también a la misma vez, cuando miro las situaciones que estoy describiendo en las columnas de esos años, 2006, 2008 cuando empezó el Fortuñato, ese periodo eleccionario, ese periodo hasta el 2012 que él estuvo, 2013 con García Padilla, cuando yo miro las columnas de esos años me doy cuenta que los problemas de ahora ya existían, pero estaban en una etapa en la que los hubiéramos podido con más facilidad, Sí. si nos hubiéramos movilizado. Pero en aquel momento no había una situación de urgencia, porque un poco estábamos las personas que decíamos, sí, esto es urgente. Incluso yo llegaba a escribir, yo tengo prisa por resolver las cosas porque veo lo que cuesta. Pero para otra gente pues no había prisa porque no les afectaba individualmente, podían pagar un alquiler razonable, podían coger una hipoteca y comprar una casa a precios que estaban ya en alza, pero era razonable todavía, más o menos razonable, era asequible, habían programas. En términos de alimentación no habíamos pasado por la hambruna del huracán María. En términos de vivienda, volviendo a este tema, no habíamos pasado por el huracán María y el montón de toldos azules que tuvimos por años. O sea que había cosas que ya se perfilaban que necesitaban una intervención ciudadana y política, pero que quienes no se afectaban directamente le pasaron por el lado. Y le pasaron por el lado, de nuevo, por la mezcla esa de inercia y de mansedumbre en el contexto, con el significado que yo le estoy dando, ¿verdad? Y también por una mezcla de egoísmo, porque si no me está pasando a mí, le está pasando a aquellos pobres de allá, a esos pobres de siempre. Eso no es esos pobres que lo que hacen es pedir. Eso no es conmigo. Hasta que es con uno. Y hasta que es con uno, entonces ya cuando es con uno está abrumado y se hace más difícil entonces organizarse. Y como los han venido de todos lados, ¿no? El shock. De momento no tienes casa, no tienes trabajo, no tienes salud, no tienes alimento seguro, no hay seguridad en las carreteras. La gente aquí vive con miedo de que le peguen un tiro. Pues mira, no habría tiros en las calles si hubiéramos bregado con la pobreza y la desigualdad social y la violencia del Estado cuando teníamos que bregar. Pues ahora nos toca bregar, y yo de verdad lo que le pido a la gente es que se salgan ya de la dichosa zona cómoda, egoísta, en la que están tantas y tantas personas, porque eso no es ser fuerte y tener autocontrol. Eso es tener miedo y disimularlo, tener miedo de lo poco que se tiene, tener miedo a que la reputación cambie y de momento te señalen como comunista. O sea, mira, ¿qué importa con lo que te señalen si es que se nos va la vida? Si seguimos como vamos, en un par de años, la gente va a decir, ojalá hubiera sido comunista, de verdad. No que me diga comunista, sino ojalá hubiera sido comunista. Y hubiera entendido que en nuestro país necesitamos que cada cual reciba según lo que necesita y aporte según lo que tiene. Porque aquí tenemos una clase política y económica que tiene 5, 6, 7 veces lo que necesita para una vida entera y no está dispuesta a compartir. Es más, nos quita lo que nos queda si puede. Se nos quedó una mala palabra que se, ¿verdad? Que se acuñó hace unos años atrás, la resiliencia. Ajá. Ay, sí, fíjate, ahora que lo mencionas, la tenía que incluir en el análisis, porque la resiliencia pasó de ser un concepto relativamente bueno, que habla de cómo tú puedes superar la adversidad, a convertirse definitivamente en un asunto de control y amansamiento. Es como cuando tú domas un caballo, una yegua, ¿verdad? Que usas de todo, desde el látigo hasta la pasada de manita. Sí. Pues la resiliencia es la pasada de manita. Es decir, no resuelve que tú eres fuerte. Good boy, good girl, dale, como si fuéramos una mascota del sistema. En inglés dicen el palo y la zanahoria. Si no responde con uno, responde con la otra. Y usualmente, pues, una alternancia. Vamos a darle golpe y después le damos una zanahoria para que se ponga contento. Sí. Licenciada, muchísimas gracias. Hacía falta eso. Alfonso, Alfonso, por escucharme las descargas. El llamado, pero es importante el llamado a la acción, porque si no va a quedar nada. No. Así es. Muchas gracias. Bueno, pues un abrazo, Alfonso. Bonito día. Igual. Escuchaban a la licenciada Amarilis Pagan Jiménez en el acostumbrado diálogo de los jueves. Vamos a la pausa, vamos a identificar la emisora.
Al regreso conversamos con el profesor Mario Roche Morales. Aquí WPAB 550 Ponce y W226CS Eco 93.1 Bayamón. La señal de Puerto Rico.